Andreas. Hope you're well. Marcelo, you described Tuesday's win as necessary, and we know that all wins are very important, but is there extra significance on getting 3 points on Sunday, given the fixtures that follow this one, and what would it mean for the season if you could get back-to-back home wins in a week? Usted describió la victoria del martes como necesaria y que sabe que todas las victorias son importantes, pero que significativo sería la victoria este domingo, pensando en los partidos que vienen y la importancia de ganar 2 partidos de seguido en casa. Bueno, ganar consecutivamente fortalece. To win consecutively fortifies you. Y nosotros enfocamos cada partido con independencia de los próximos. When we focus on every game independent of who comes next. Pero dada la cantidad de fechas que se han jugado hasta el momento, given the amount of fixtures we've played up until now, los puntos que hemos obtenido son pocos. The points that we've put on the board are few. Y cualquier oportunidad, cada partido es una oportunidad de equilibrar nuestra cosecha. And every fixture is an opportunity to balance our los números del equipo. Our numbers. Luke Ayling and Patrick Bamford played for the under-23s earlier in the week. Can you update us on their progress? Will they be involved on Sunday? And will you be extra cautious with them, given the number of fixtures coming up this month? Que Ayling va a jugar con los 23, que se van a estar este fin de semana. Es probable que estén disponibles para el partido del domingo. It's likely that they'll be available for the game on Sunday. Brentford played last night. You played on Tuesday, so 48 hours extra rest and recovery. Does that make it even more important that you produce a high-tempo performance on Sunday? And what have you made at Brentford so far this season? Bueno, que nosotros tuvimos 48 horas más de descanso que ellos jugaron anoche, que si eso lo hace más importante, que juguemos un partido de mucha alta intensidad. Y bueno, normalmente los equipos se van adaptando a la cantidad de días de descanso que con los que cuentan. Normally teams go adapting to the amount of days of rest that they have. Y el objetivo nuestro siempre es que la intensidad sea un signo distintivo del equipo. And our objective is that the intensity is always something that identifies us. ¿Qué piensas sobre el Brentford esta temporada? Bueno, la temporada del Brentford es sinceramente un equipo diferente dentro de la Premier League. Well, so far Brentford have shown to be a different team in the Premier League. Lo más significativo y lo más novedoso y saludable que yo veo, the most significant thing, the most novel thing that I've seen, es la cantidad de elementos con los que ataca. It's the amount of elements that they attack with. Y el manejo que tiene del balón en todos los sectores del campo. And the management that they have of the ball in all the sectors of the pitch. Thank you. Good luck on Sunday. Adam. Andreas. Adam, sorry. Adam, Paul. Sorry. Hi, Andreas. With regards to Bamford and Ayling, and even Robin Koch, is there any chance that you might use them tonight for the 23s against Leicester? Que si hay alguna chance que los pueda usar hoy en la sub-23. En principio no. In principle, no. In principle, no. And Pascal Strout, he was in some discomfort the other night. Is he available to you? And if not, what's his injury, please? Y sobre Pascal, que salió con alguna molestia, si está disponible o cuál era la lesión.
Bueno, creemos que va a estar disponible para el partido del domingo. We think he will be available for the game on Sunday. Tiene una molestia en la cadera, a la altura de la cadera. He has a knock around his hip. Pero en principio pensamos que va a estar disponible. But we think he will be available. Great, thanks. Marcelo, 2 clean sheets as well in the last 2 games. Elland has made some incredible saves. I'm just wondering, this season, where do you think he has improved particularly? Que tenemos 2 partidos de seguido con la meta a 0, que Elland ha hecho ha salvado unos importantes remates, tiros a puertas. ¿Dónde cree que él ha mejorado esta temporada? ¿Quién? Elland. Bueno, es un arquero de mucha personalidad. He's a goalkeeper of a lot of personality. Es un arquero que transmite seguridad. He's a goalkeeper who transmits security. Y tiene peso con intervenciones decisivas. He has weight with decisive interventions. Y hay intervenciones que tienen el mismo peso que un gol a favor, ¿no? And there are interventions that have the same weight as a goal in our favor. Y él ha resuelto acciones de ese tipo. And he's resolved these types of actions. Last one from me, Marcelo. How disappointing was it to hear reports, inaccurate reports as it appears, about you and Calvin maybe having a falling out? ¿Qué tan decepcionante es escuchar ese reporte que salió que usted y Calvin habían tenido un disgusto, una pelea? Bueno, es lo común en el mundo del fútbol. It's what's common in the world of football. Cuando es difícil expresarse sobre por qué cosas que no sucedieron y que de las que no hay ninguna constancia. It's difficult to express yourself over things that didn't happen and that there's nothing behind it. Se expresan como reales. And that they're expressed as a reality. Hay cosas que corresponden al ámbito privado de cualquier relación. There's things that correspond to the private part of a relationship. Pero esto entonces en ocasiones se puede decir que los medios de comunicación describen situaciones que se ocultan. So perhaps the media talks about these things that are hidden. Pero este es un próximo paso, ¿no? But this is a next step. Que es describir cosas que no sucedieron directamente. But this was describing something that didn't happen at all. Y me parece que esto que yo hago es un relato de una forma de proceder de los medios de comunicación. What I'm saying is a way of the press, is a way of the press. It's the way the press are. El objetivo es muy claro. The objective is very clear. Que es llamar la atención. Is to bring attention. A través de cualquier tipo de recursos, ¿no? Through any type of resource. Cualquier persona, los medios de comunicación no únicamente informan. The press not only do they inform, sino que tienen la necesidad la legítima necesidad, but they have the legitimate need, de que lo que cuentan despierte interés. That what they tell wakes up interest.
Y en ese proceso, And in that process, en ocasiones sucede on occasion it happens que se inventan realidades para llamar la atención. that they invent realities to bring attention. Pero le insisto, esto que yo cuento, nadie puede describirlo mejor que los representantes de los medios de comunicación. But I insist that all this I'm saying, nobody better than the representatives of the press to explain it. Y por lo cual que lo cuente yo no tiene demasiado sentido. As a result, for me to say this, it doesn't make much sense. Y en todos los países del mundo, In all the countries in the world, el sensacionalismo, el amarillismo, the sensationalism ocupa un porcentaje del escenario de la prensa, ¿no? occupies a part of the press. Creo que en Inglaterra ese porcentaje, desde mi opinión, no es menor. I think in England, from my point of view, it's less than elsewhere. Seguramente eso obedece a que el material sobre el que trabajan es un material precioso, Normally that's because the material that they work with is precious, porque pocas ligas ofrecen tantos aspectos vinculados con el fútbol, propiamente dicho, tan ricos como la Premier League. and because very few leagues have so much to say about as something as precious as the Premier League. Thank you, Marcelo. Adam PLB. Hi, Marcelo. Just on Patrick Bamford, if he is fit and available, how strong will the temptation be to start him from the beginning, given the fact that Tyler Roberts was the main striker in midweek? Que si Bamford está disponible y sano, qué tan grande la tentación de comenzar con él como titular, sabiendo que Tyler jugó el último partido. Bueno, estar disponible y sano To be available and healthy es el primer paso is the first step para un jugador que lleva 2 meses sin competir for a player who has been without competition for 2 months. y luego nadie por su sola presencia garantiza rendimiento. Nobody just through their presence guarantees their performance. Y la adquisición de la forma deportiva And the acquiring of the fitness level, que es el paso posterior a estar sano or the sporting level, which is the step prior to being healthy y entrenado, and trained. en el sentido de que un jugador puede estar sano, puede estar preparado físicamente, In the sense that a player can be healthy, they can be fit, pero la adaptación a la competencia es algo distinto, diferente. but the adaptation to the competition is something different. A veces ese proceso se acelera o se retarda, Sometimes that process is accelerated or it takes longer, considerando las particularidades de cada jugador considering the particularities of each player, y a veces también las necesidades del equipo, ¿no? and also sometimes the needs of the team. Me refiero que en ocasiones la realidad deportiva de un equipo hace que un jugador vuelva a competir rápidamente. Because sometimes the sporting reality of a team means that a player comes back to compete quicker. Manejar todo eso depende de muchos factores So managing all of that depends on a lot of factors, y no le puedo ofrecer una conclusión precisa. and I can't offer you a precise conclusion. It's fair to say you've missed him, though, Marcelo. I think. What are his main strengths, and what does Patrick Bamford bring to the Leeds team that you might have missed over the last few weeks? Pero que sí es justo decir que lo hemos extrañado y que cuáles son sus fuerzas, que es lo que trae a este equipo de Leeds United. Bueno, es
un jugador que en la temporada anterior metió un gol cada 2 partidos de promedio, es suficiente como para resumir su importancia, ¿no? Or just to say that he was a player who scored 1 goal every 2 games last season is enough to show or signify his importance. Y aun cuando no convierte, es un aporte decisivo para la estructura y el funcionamiento de cualquier equipo. And even when he doesn't score, he's an important part of the way the team functions. Just on Brentford, what do you think their main strengths are, and what's your opinion of the job that Thomas Frank has done with them? Y sobre Brentford, ¿cuáles son sus fortalezas más grandes y qué piensas sobre el trabajo que ha hecho el entrenador de ellos con ese equipo? Bueno, la respuesta anterior supera lo que dije con anterioridad, es aplicable a esta pregunta que usted me hace. What I said beforehand applies to this question. En el sentido de que un equipo que ataca siempre con 6 jugadores, I'm referring to the fact that a team that always attacks with 6 players, que tiene un afán genuino de protagonismo, they have a genuine rush to be protagonists, y que siempre pretende conservar la pelota, and that they always try to keep the ball. Hablan, no es este tipo de descripción que coincide con lo que muestra Brentford. This type of description that coincides with what Brentford is. Normalmente digo esto porque no es una respuesta amable simplemente. And I say this not just to give a nice answer, sino que es verificable, ¿no? but you can verify it. Cualquiera que ha visto jugar a Brentford esta temporada, Anyone who has seen Brentford play this season ve que ataca con 6 jugadores y que siempre quiere conservar la pelota. You see that they attack with 6 players and that they always want to keep the ball. No es común eso en ninguna liga. That's not common in any league. Y mucho más si el equipo del que se habla no está entre los de mayor prestigio del campeonato, ¿no? And even more so when that said team is not within the most prestigious clubs in the league. Thanks, guys. Good luck on Sunday. Okay, 1 second. Can we have Aaron Cross, please? Good morning to you both. Thank you for your time. Brentford normally play with 2 strikers, Marcelo, so our assumption is you might go with a back 3 on Sunday. When you've got 2 players as high quality as Calvin and Adam, do you feel the only way to play them in that system would be to play Calvin in the defence and Adam as the slightly deeper midfielder, or do you think Adam could do a job further up the pitch? Que el Brentford juega con 2 delanteros, que entonces que él piensa que probablemente usted va a armar una línea de 3, pero que si eso significa que Calvin va a jugar en la línea de 3 y Forge un poquito más retrasado, o que si Calvin puede jugar como el volante defensivo y Forge pueda jugar un poquito más adelantado. No lo tengo decidido no he elegido por las 2 variantes que me comentan. I haven't chosen between the 2 variants that you just mentioned. Last night you may have seen there was a quite a contentious goal scored by Arsenal. Emile Smith-Rowe scored whilst David De Gea was on the floor. In that situation, if you were the manager of Arsenal, would you have allowed Manchester United to score a goal back? Do you think that was fair, circumstances of that goal? Que ayer el Arsenal hizo un gol, bueno, que estaba no sé explicarlo bien, pero hicieron un gol cuando el arquero del Manchester United estaba en el suelo. Que si en ese momento, que si usted hubiera hecho lo que hizo contra el Aston Villa, los dejaba hacer un gol al otro equipo.
No vi la acción. I haven't seen the action. Phil Hay? Good morning. Luke Ayling has always been a really big part of your attacking style. Do you think it's been a little bit harder this season to maintain and build up combinations in the wide areas in your team? Que Ayling ha sido una parte muy importante de nuestro ataque desde que usted está acá, que sí ha sido difícil con él no estando crear ataques por las bandas. Él es un aporte. He makes a contribution. Como usted dice, tiene peso en la parte ofensiva de nuestro equipo. Like you say, he has a weight in the offensive part of our team. Pero recurrimos a Dallas y a Shackleton en su ausencia. And we've used Shackleton and Dallas in his absence. Que pudieron mantener el aporte ofensivo. Who have maintained that offensive contribution. Lo que no quiere decir que todos los equipos tienen que adaptarse a ausencias temporales, ¿no? And all teams have to adapt to temporal absences. Graham Smith? Morning to you both. During times of adversity, how important is it to stick to principles and values that have worked for you in the past? And how important is it for players that a coach does that? Que durante los momentos de adversidad, que qué tan importante es mantener los valores y los principios, y que qué tan importante es eso para los jugadores también. La forma en que un equipo elige competir, the way in which a team chooses to compete, es una decisión que debe ser muy reflexionada. It's a decision that has to be reflected upon a lot. Porque construirla, because to construct it, lleva mucho tiempo. Takes a long time. Uno puede dejar puede no mantener la filosofía de juego. You could not maintain your philosophy of play. Y abandonar los ejes fundamentales que la sostienen. And abandon the main themes that sustain it. Eso es muy fácil. That's very easy. Lo que es muy difícil es construir una nueva estructura que la sustituya. But what's difficult is to construct a new philosophy to substitute it. Y no que resuelva un próximo partido. And not that it resolves the next game. Sino que sirva para ser una base duradera. But that it works as a base that lasts. Porque la urgencia, que es propia de la falta de paciencia en la obtención de los resultados, because the urgency that we have to obtain results, genera la opción, la idea del plan alternativo, el llamado plan B. It generates this option of the plan B. Y desde mi punto de vista, and from my point of view, eso le ha hecho muchísimo daño al fútbol en general. That's caused a lot of damage to football in general. Porque lo que debe considerarse, what needs to be considered or should be considered, es la mejora del plan elegido, no la sustitución. Is the improvement of the plan chosen, your chosen plan, not the substitution of it. Lo que se llama plan B, what you call a plan B, si usted analiza, if you analyze, se va a dar cuenta que es pasar del protagonismo a la especulación y de la especulación al protagonismo. That it's going from the speculation to the protagonism, or from protagonism to speculation. De la precaución al riesgo. From precaution to risk. Y de
del riesgo a la especulación. And from risk to speculation. Pero eso no es eso no describe una idea de juego. But that doesn't describe an idea of play. Se puede tener equipos precavidos muy buenos, Because you can have cautious teams that are very good, y equipos protagonistas muy buenos. and teams that are protagonists that are very good. Quiere decir que los procedimientos antagónicos son válidos. That's to say that antagonic processes are both valid. Lo que no se puede es estar cambiándolos semanalmente, What you can't do is change it on a weekly basis, porque consolidarlo lleva mucho tiempo, ¿no? because to consolidate takes a long time. Lo verdaderamente significativo son los merecimientos y lo que se consigue, And what's really significant, lo que se obtiene y lo que se merece. what's really significative is what you obtain or what you deserve. Porque si lo que se merece no se obtiene, Because if what's deserved is not obtained, el camino es acertado. the path is the correct one. Y si lo que se obtiene no se merece, And if what's obtained is not deserved, el camino es desacertado. the path is not the right one. En los dos casos el tiempo se encarga de verificar esto que estoy diciendo. And in both cases, time verifies those two things. Y lo único que estoy diciendo And the only thing that I'm saying que lo que corresponde es merecer lo que se obtiene, that what corresponds is to deserve what you get, y que cualquier enfoque es válido, and that any focus is valid, y que ningún procedimiento se consolida instantáneamente, and that no process is consolidated y que no hay instantaneously, ningún procedimiento que sea de una regularidad inamovible. and there's no process of a regularity that's immovable. Entonces, lo que se debe, desde mi punto de vista, lo que se debe juzgar So from my point of view, what should be judged es la relación merecimientos, la relación entre lo que se merece y lo que se consigue, what should be judged is the relationship between what you deserve and what you obtain, que es lo verdaderamente decisivo. which is what's truly decisive. David Albertson,